Ella fue reina, amante, estratega y mito. Una mujer cuya inteligencia rivalizaba con emperadores, y cuyo nombre aún estremece la historia. Cleopatra. La última gran reina de Egipto. Y también, el mayor enigma del mundo antiguo. Nos contaron que se suicidó. Nos dijeron que se dejó morder por una serpiente. Pero, ¿y si eso no fue verdad? ¿Qué pasó realmente en esa última habitación, cuando el Imperio Romano cerraba su puño sobre Alejandría? ¿Fue un acto de amor? ¿Una estrategia política? ¿O un asesinato cuidadosamente disfrazado por quienes reescribieron la historia? En este archivo, exploraremos las versiones oficiales y las teorías ocultas. Desde los textos de Plutarco hasta las excavaciones arqueológicas más recientes. Desde la psicología del poder femenino hasta las conspiraciones imperiales. Bienvenidos a Archivo Inexplicable. Aquí revelaremos el misterio de la última aventura de Cleopatra, y quizás, su acto más valiente, desaparecer sin dejar rastro. El mito tradicional, la reina y la serpiente. La historia más repetida es también la más trágica. Cleopatra, encerrada en su mausoleo, al enterarse de la muerte de Marco Antonio, toma una serpiente venenosa, un áspid, y deja que la muerda, para morir como reina, con dignidad. Así lo relatan Plutarco, Dion Casio y otros cronistas romanos. Pero, ¿es eso creíble? ¿Y por qué esas fuentes fueron aceptadas sin cuestionamientos? La serpiente como símbolo y propaganda. El áspid no solo era un animal exótico. En Egipto, la serpiente tenía un significado sagrado. Simbolizaba protección divina, poder real, y también destrucción. La idea de que Cleopatra usó una cobra para quitarse la vida podría haber sido una construcción literaria, creada para dramatizar su muerte, y al mismo tiempo, vincularla con la magia negra o la decadencia oriental. Problemas médicos y logísticos. El veneno del áspid no mata rápido. Puede tardar horas. Es doloroso, paralizante, visible. No encaja con los relatos de una muerte serena y majestuosa. Tampoco se ha encontrado ningún resto biológico que lo confirme. Y las heridas descritas por los romanos varían enormemente de texto en texto. ¿Suicidio o mensaje político? ¿Y si el suicidio fue un acto simbólico? Un último gesto para evitar la humillación pública en Roma. Una forma de mantener el control, incluso al morir. Pero también existe otra posibilidad. ¿Y si no fue ella quien eligió morir? En la próxima sección, analizaremos el contexto político de su caída. Y descubriremos por qué Cleopatra era más peligrosa viva que muerta. El contexto político, Cleopatra, Roma y el final de una era. Cleopatra no era solo una reina. Era la encarnación de un mundo que se acababa. Una mujer culta, políglota, estratega, que gobernaba Egipto en un momento en que Roma se expandía sin piedad. Su muerte no fue solo el fin de una vida. Fue el cierre de una civilización. El ascenso de Roma y la amenaza de Oriente. Roma había conquistado Grecia, Cartago, Hispania. Egipto era la joya final, rica, mística, clave geopolítica. Pero Cleopatra no era una reina pasiva. Había formado alianzas amorosas y políticas con los dos hombres más poderosos de Roma, Julio César y Marco Antonio. Su presencia generaba temor en el Senado. Una mujer con inteligencia, influencia y un reino detrás, no encajaba en la visión imperial romana. La guerra contra Octavio. Tras la muerte de Julio César, Roma se dividió en luchas internas. Cleopatra apoyó a Marco Antonio, y juntos enfrentaron al joven y ambicioso Octavio, quien más tarde sería conocido como Augusto, el primer emperador de Roma. La guerra civil fue inevitable. La batalla de Accio en el 31 a.C. marcó la derrota de Cleopatra y Marco Antonio. Y con ella, la caída definitiva de Egipto como reino independiente. Una reina que no podía ser capturada viva. Octavio sabía que si traía a Cleopatra viva a Roma, sería vista por el pueblo como un símbolo poderoso.
Una reina exótica, sofisticada, amante de dos grandes generales. Podía convertirse en mártir, en ícono, o en una amenaza para su recién nacido poder. La historia oficial dirá que ella se suicidó. Pero Octavio tenía muchas razones para desear verla muerta. En la siguiente sección, exploramos esas sospechas y las teorías que afirman que Cleopatra fue asesinada por orden directa del futuro emperador. Teorías alternativas: ¿asesinato encubierto? Oficialmente, Cleopatra se suicidó. Pero muchas voces históricas y modernas han sugerido otra posibilidad. ¿Y si la última reina de Egipto no se quitó la vida, sino que fue eliminada? Octavio y la necesidad de un relato útil. Para consolidar su poder, Octavio necesitaba más que una victoria militar. Necesitaba controlar la narrativa. La figura de Cleopatra, inteligente, carismática y ambiciosa, no podía sobrevivir al nuevo régimen. Un suicidio digno era preferible a un juicio escandaloso. Y más fácil de convertir en mito. La rapidez de los funerales. Según algunos relatos, el cuerpo de Cleopatra fue embalsamado y sepultado con Marco Antonio en cuestión de horas. No hubo tiempo para testigos. No hubo proceso formal. No hubo preguntas. Solo un relato oficial, dictado por el vencedor. Ausencia de testigos confiables. Las versiones que nos han llegado provienen de escritores romanos, como Plutarco o Suetonio, que escribieron décadas después de la muerte de Cleopatra. No existen relatos egipcios contemporáneos. Ni cartas. Ni restos arqueológicos concluyentes. Solo palabras, y una historia demasiado perfecta para no ser sospechosa. Silencio forzado o narrativa construida. Algunos expertos sugieren que Cleopatra pudo haber sido envenenada discretamente, y que el suicidio por áspid fue un recurso simbólico impuesto por Roma para controlar el relato histórico. Una mujer que desafió al imperio no podía tener una tumba con voz. Solo un epitafio conveniente. Las versiones cambian. Los documentos desaparecen. Pero la sospecha persiste. En la siguiente sección, investigaremos uno de los mayores enigmas que aún resisten al tiempo. ¿Dónde está la tumba de Cleopatra? ¿Y por qué nunca ha sido encontrada? La tumba perdida, ¿dónde está Cleopatra realmente? Han pasado más de 2000 años. Y aún no sabemos dónde yace Cleopatra. Una reina legendaria, embalsamada según la tradición egipcia, y enterrada, según se dice, junto a Marco Antonio. Pero hasta hoy, nadie ha encontrado su tumba. Taposiris Magna, ¿la clave bajo tierra? Desde principios del siglo XXI, las excavaciones en el sitio de Taposiris Magna, cerca de Alejandría, han revelado pasajes subterráneos, momias nobles y artefactos con inscripciones de Isis, la diosa con la que Cleopatra se identificaba. Algunos arqueólogos creen firmemente que Cleopatra está allí, oculta en una cámara sellada, protegida del saqueo y del olvido. ¿Fue intencionalmente escondida? Hay quienes sostienen que la tumba fue construida lejos del centro político, para evitar que Roma profanara su legado. Un acto final de resistencia, enterrar su cuerpo con Marco Antonio en un lugar donde los vencedores no pudieran transformar su muerte en espectáculo. Obstáculos arqueológicos y políticos. Las excavaciones han sido lentas. Egipto es terreno sagrado, político y lleno de capas de historia. Además, el clima, los saqueos y las transformaciones urbanas han hecho que gran parte de Alejandría antigua esté bajo agua. La tumba podría estar allí, oculta bajo siglos de sedimento, o destruida para siempre. ¿Y si fue borrada intencionalmente? Otra teoría sugiere que el cuerpo de Cleopatra nunca fue sepultado con honores. Que su tumba fue destruida, sus restos ocultos, y su existencia reducida a leyenda para impedir cualquier tipo de culto o inspiración futura. Cleopatra quiso ser Isis. Ser eterna. Y tal vez, en un acto de suprema ironía, lo logró desapareciendo por completo. En la próxima sección, hablaremos del legado simbólico de esta reina. De cómo fue pintada como seductora, bruja,
diosa, y de cómo su imagen fue moldeada para servir a los vencedores. El poder simbólico de Cleopatra, mito, feminidad y manipulación histórica. Cleopatra murió hace más de 2 milenios. Pero su imagen nunca fue enterrada. A lo largo del tiempo, su figura ha sido moldeada, manipulada, romantizada y también vilipendiada. ¿Quién fue realmente esta mujer? ¿Y por qué su nombre despierta tanto poder simbólico incluso hoy? Intelectual, estratega, políglota. Cleopatra hablaba al menos 7 idiomas. Estudió filosofía, matemáticas, política y teología. Fue una de las pocas monarcas egipcias que habló la lengua de su pueblo. Y convirtió su corte en un centro de cultura, conocimiento y diplomacia. No era solo una belleza exótica. Era una mente brillante en un mundo dominado por hombres. La propaganda romana. Tras su muerte, Octavio, ahora Augusto, controló el relato. A través de escritores romanos, Cleopatra fue descrita como bruja, seductora, manipuladora. Una oriental decadente que corrompió a los hombres poderosos de Roma. Una imagen diseñada para justificar su destrucción. La Cleopatra de Hollywood y el arte. Desde Shakespeare hasta Elizabeth Taylor, la imagen de Cleopatra ha oscilado entre la femme fatale y la víctima romántica. Pocas veces se ha mostrado a la estratega política, a la científica, a la mujer que desafió a un imperio. Símbolo de poder femenino. Hoy, muchos movimientos feministas han reivindicado su figura. Cleopatra se ha convertido en ícono de resistencia, de inteligencia femenina, de autonomía ante el poder imperial y patriarcal. Pero esa imagen también es peligrosa, porque, como todas las figuras poderosas, puede ser usada para inspirar o para controlar. La Cleopatra real quizás se perdió en la arena del tiempo. Pero su sombra sigue viva, en cada mujer que desafía el orden, en cada historia que incomoda al poder, y en cada verdad que aún espera ser contada. En la próxima sección, compararemos su destino con otras figuras femeninas que fueron distorsionadas, perseguidas o eliminadas por la historia oficial. Comparaciones con otras figuras ocultadas por la historia. Cleopatra no fue la única mujer que desafió a su época, y fue castigada por ello. A lo largo de la historia, mujeres brillantes, líderes, sabias o poderosas, fueron silenciadas, distorsionadas o convertidas en monstruos. Veamos algunos casos. Juana de Arco, Francia, siglo XV. Una campesina que dijo escuchar voces divinas, lideró ejércitos y desafió al orden religioso y político. Capturada, fue juzgada por herejía y brujería. Quemada viva. Siglos después, canonizada como santa. Su historia fue escrita y reescrita. Como la de Cleopatra. Hipatia de Alejandría, Egipto, siglo V. Filósofa, astrónoma, matemática. Dirigía la escuela neoplatónica en Alejandría. Asesinada brutalmente por fanáticos religiosos. Su crimen, ser mujer, sabia, y no doblegarse. Hipatia, al igual que Cleopatra, representaba el poder femenino en un mundo en transición. Nefertiti, Egipto, siglo XIV a.C. Reina enigmática, cogobernante con Akenatón. Su imagen fue borrada de monumentos. Su tumba, aún sin hallar. ¿Fue víctima de un golpe de Estado? ¿O simplemente desaparecida de la historia oficial? Cleopatra y Nefertiti comparten no solo la tierra natal, sino el destino de ser mujeres incómodas para el relato imperial. Un patrón que se repite. Estas mujeres, y muchas más, fueron transformadas en símbolos, advertencias o sombras. Porque una mujer con poder propio es más temida que 100 hombres con espadas. Cleopatra, Juana, Hipatia, Nefertiti, no fueron solo víctimas. Fueron referentes. Y si sus historias fueron distorsionadas, es porque su verdad era demasiado fuerte para el poder de su tiempo. En la última sección, concluiremos este archivo con una reflexión sobre su legado, y con una pregunta que aún resuena en los pasillos del tiempo. ¿Y si aún no hemos entendido quién fue realmente Cleopatra?
Cleopatra murió hace más de 2000 años, pero aún no sabemos cómo. Ni dónde descansa. Ni por qué su figura despierta tantas pasiones, teorías y conspiraciones. Nos dijeron que fue seductora. Que murió por amor. Que fue derrotada por el destino. Pero quizás fue ella quien eligió su última jugada. Desaparecer. Borrar sus huellas. Transformarse en mito y desafiar por siempre al poder que intentó silenciarla. ¿Tú qué piensas? ¿Se suicidó o fue asesinada? ¿Su tumba está oculta o fue borrada para siempre? Comenta tu teoría. Comparte este video con quienes aman los misterios del pasado. Dale like si crees que Cleopatra fue más que una reina, fue un mensaje que aún no hemos descifrado. Y por supuesto, suscríbete a Archivo Inexplicable. Cada semana, sacamos a la luz lo que otros prefieren enterrar. Nos vemos en el próximo archivo. Porque la historia, no siempre la escriben los vencedores. A veces, la susurran los que desaparecen.